En la cena de cumpleaños de mi yerno, levantó su copa y dijo: «Por sobrevivir otro año con la loca de mi suegra». Así que cancelé el préstamo que estaban usando. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El comedor estalló en carcajadas. Todos lo encontraron divertidísimo. Mi hija Lucía, su esposo Esteban, su hijo adolescente Mateo, incluso mis otros hijos, Andrés y Sofía. Yo forcé una sonrisa y levanté mi copa con la mano temblorosa, fingiendo que estaba dentro del chiste. Por dentro, me sentía hecha trizas, como si me rompiera en 1000 pedazos. «Ándale, mamá, solo está bromeando», dijo Lucía, dándome un codazo al notar que mi sonrisa no llegaba a los ojos. «Ya sabes cómo es Esteban». Sí, sabía perfectamente cómo era Esteban. Durante 15 años había soportado sus bromas que en realidad no eran bromas. Los comentarios disfrazados sobre mi aspecto, mi comida, mis ideas, los ojos en blanco cada vez que decía algo, la forma en que revisaba su celular cada vez que yo empezaba a contar una historia. Pero me quedaba callada. Siempre me quedaba callada. «Claro», dije, tomando un sorbo pequeño de vino. «Feliz cumpleaños, Esteban». Estábamos en Angelo's, el restaurante italiano más caro de Fairfield, Connecticut. Esteban había insistido, aunque yo sabía que ya tenían las tarjetas al tope. También sabía quién terminaría pagando la cena. Yo. Carmen Herrera, 63 años, viuda, maestra jubilada de primaria y aparentemente cajero automático, y saco de boxeo de la familia. Después de la cena, que me costó $347 incluyendo la propina que Esteban añadió sin preguntarme, conduje sola a casa, a mi modesta casa colonial en una zona tranquila del pueblo. La misma donde crié a mis 3 hijos después de que mi esposo, Tom, muriera de un infarto a los 45. La casa que estaba pagada gracias al seguro de vida de Tom y mis décadas de cuidar cada centavo. La misma que Esteban miraba como buitre rondando a un animal moribundo. «No necesitas tanto espacio, Carmen», solía decir. «Deberías pensar en mudarte a algo más chico. Podemos ayudarte a encontrar un buen departamento». Lo que en realidad quería decir era: «Vende tu bien más valioso para que podamos usar ese dinero». Me acomodé en mi viejo sillón junto a la ventana, el que Tom y yo compramos cuando recién nos casamos. Afuera, la lluvia de noviembre golpeaba el vidrio con el mismo ritmo que mi corazón acelerado. La humillación de la noche me cubría como oleadas heladas. ¿Por qué seguía permitiendo esto? ¿Cuándo me volví tan chiquita? Levanté el teléfono para llamar a mi hermana Beatriz en Arizona, pero me detuve. Sabía perfectamente lo que iba a decir, lo mismo que llevaba diciéndome desde hace años. «Carmen, tienes que hacerte valer. Te están usando». Y tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero hacerme valer significaba arriesgar lo poco que me quedaba de relación con Lucía, y la idea de perder a mi nieto Mateo me destrozaba. Los préstamos empezaron siendo pequeños, 5,000 aquí, 3,000 allá. Siempre para algo supuestamente urgente. Un techo nuevo, arreglos del coche, los frenos de Mateo. Nunca vi papeles, nunca recibí pagos. Cuando una vez pregunté con cuidado por el reembolso después de los primeros préstamos, Lucía rompió en llanto. «No puedo creer que estés llevando la cuenta, mamá. Somos familia». Familia. Esa palabra se había convertido en un arma en mi contra, una cadena que me mantenía atada a sus necesidades sin fin. Mi celular vibró con un mensaje de Lucía. «Gracias por la cena, mamá. Esteban tiene una noticia emocionante que compartir contigo mañana. ¿Podemos pasar como a las 11? Noticia emocionante. Ya sabía lo que significaba. Otro negocio, otro favor disfrazado de ilusión. En los 15 años que llevaba casado con mi hija, Esteban ya había intentado 5 negocios infalibles. La tienda de artículos deportivos, el camión de comida, el servicio de instalación de teatros en casa,
el kiosco de café de especialidad, el estudio de fotografía con drones. Todos comenzaron con promesas grandiosas y terminaron en deudas que, de algún modo, me tocaba a mí pagar. Mientras tanto, los padres de Esteban, tranquilos en su casa frente al mar en Rhode Island, jamás tuvieron que poner un centavo. Trabajaron muy duro para su jubilación, explicaba Lucía. No podríamos pedirles nada, pero pedirme a mí era diferente. Nadie pensaba que mi jubilación fuera algo que también me había ganado. Mis ahorros se veían como un recurso familiar, siempre disponible. Contesté con un simple OK y dejé el celular a un lado. El cansancio cayó sobre mí como una cobija de plomo. A la mañana siguiente desperté temprano. No había dormido bien. Soñé que intentaba hablar y no me salía la voz. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, mirando a los pájaros en el comedero del jardín. Un cardenal, rojo brillante contra el cielo gris de noviembre, me atrapó la mirada. A Tom le encantaban los cardenales. «Mira a ese compa», decía, destacando siendo exactamente quien debe ser. ¿Cuándo dejé de ser quien debía ser yo? El timbre sonó justo a las 11. Lucía y Esteban no esperaron a que abriera. Usaron su llave para entrar. «Mamá, ya llegamos», gritó Lucía, con una voz alegre que se sentía falsa. Esteban entró detrás de ella, moviéndose por mi casa como si ya fuera suya. Era guapo de ese modo genérico que pierde encanto con los años. Mandíbula cuadrada, físico bien mantenido, esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Carmen», dijo con un asentimiento, sin molestarse en darme un abrazo o un apretón de manos. «¿Quieren café?», ofrecí, ya caminando hacia la cafetera. «¿Tienes de esas cremas de vainilla?», preguntó Esteban sin dejar de mirar su celular. «¿Las de la vez pasada?». «No, solo hay leche», respondí. Él suspiró exageradamente. «Negro está bien, supongo». Lucía se sentó en la mesa, su energía nerviosa llenando el cuarto. Llevaba puesto el suéter de cachemira que le regalé en Navidad, ese que me costó mucho más de lo que debía haber gastado. Entonces, dije, al poner sus tazas sobre la mesa, «¿Cuál es esa noticia tan emocionante?». Se miraron entre ellos, esa mirada que las parejas casadas perfeccionan con los años, una conversación muda. Esteban carraspeó. «Carmen, se me presentó una oportunidad increíble», empezó, con esa voz de vendedor que ya había usado para todos sus fracasos anteriores. «Un amigo mío está expandiendo su negocio de alquiler de botes en Charleston y quiere que...». Yo manejé la sucursal del norte, aquí en Connecticut. «Vamos a ofrecer cruceros de lujo por la costa», agregó Lucía, con los ojos brillando de entusiasmo ensayado. «Eventos corporativos, bodas, paseos al atardecer». «Eso suena interesante», dije con cuidado. «Es más que interesante, Carmen». «Es una mina de oro», dijo Esteban, inclinándose hacia adelante. «Las ganancias de estas experiencias de lujo son impresionantes». «¿Y en qué consistiría?», pregunté, aunque ya sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto. «Necesitamos capital inicial para arrendar los barcos adecuados y remodelar la pequeña oficina de la Marina», dijo Esteban. «Unos $75,000. Casi escupo el café. $75,000. Es una inversión, mamá». Lucía me tomó la mano por encima de la mesa. «Y el momento es perfecto porque mencionaste refinanciar la casa. Tienes un montón de capital ahí solo esperando». De repente, todo encajó. El mes pasado, mencioné por encima que estaba pensando en refinanciar para conseguir una mejor tasa de interés. Lucía mostró un interés inusual, haciendo preguntas muy específicas sobre mi capital. En realidad dije lentamente, «Ya decidí no refinanciar. Las tasas de interés no están favorables ahora mismo». La expresión de Esteban se endureció. «Pero ya nos habías prometido que nos apoyarías en este proyecto». «No recuerdo haber prometido nada», respondí, sorprendiéndome a mí misma con lo firme de mi voz. «Mamá», el tono de Lucía se volvió cortante. «Llevamos meses planeando esto. Le dijimos a Carlos que contábamos contigo.
Lo siento, pero nunca acepté ningún préstamo y mucho menos de $75,000. Las palabras me sonaron extrañas en la boca. ¿Cuándo fue la última vez que les dije que no? La cara de Esteban se puso roja. Esto es típico, simplemente típico. Encontramos una oportunidad real para salir adelante y tú nos quitas el piso. No les he quitado nada, dije. Simplemente no estoy en posición de hacer un préstamo así. ¿Préstamo?, se burló Esteban. Vamos, seamos honestos, Carmen. Ni siquiera esperas que te devuelvan el dinero. La habitación quedó en silencio. Lucía miraba sus manos, sin defenderme. ¿Entonces nunca pensaron devolver nada? Pregunté en voz baja. Mamá, eso no es lo que quiso decir, intervino Lucía, pero su voz carecía de convicción. Miré a mi hija, de verdad la miré. ¿Cuándo se convirtió en esta persona que se quedaba callada mientras alguien le hablaba así a su madre? ¿Cuándo el dinero se volvió más importante que el respeto? Creo que deberían irse, dije. Mamá. Lucía parecía en shock. Necesito tiempo para pensar. Me levanté. Les llamo mañana. Después de que se fueron, Esteban azotando la puerta, Lucía llorando, me quedé sentada en la cocina, atónita. Por primera vez en años había dicho que no. El mundo no. No se acabó. Seguía respirando. Mi celular comenzó a vibrar con mensajes de Lucía. No puedo creer que nos hagas esto. Todo lo que hemos hecho es quererte y así es como nos pagas. Esteban dice que estás siendo manipuladora y egoísta. Dejé el teléfono sin contestar y caminé a mi oficina en casa. El pequeño cuarto estaba lleno de fotos familiares, materiales, de enseñanza viejos que no podía tirar, y documentos financieros. Saqué la carpeta donde había estado anotando los préstamos a Lucía y Esteban. El total me hizo sentarme de golpe. $147,000 en los últimos 10 años. El dinero para la universidad que había ahorrado de mi propia maestría, partes de mi fondo de retiro, la herencia de mi madre, casi $150,000 que nunca volvería a ver. Abrí mi laptop y entré a mi banca en línea. Los papeles de refinanciamiento que mencionó Lucía estaban en mi bandeja de entrada, ya listos, preparados por su contacto, esperando mi firma. Ya habían iniciado el proceso sin avisarme, usando información personal que debieron haber tomado de mis archivos. Con las manos temblando, llamé a mi banco y pedí congelar cualquier nueva solicitud de crédito o refinanciamiento a mi nombre. Luego llamé a mi asesor financiero para pedir una cita urgente al día siguiente. Al caer la noche, me senté en la oscuridad creciente de mi sala. Mi celular no dejaba de vibrar. Ahora también escribían Andrés y Sofía, claramente después de haber escuchado solo la versión de Lucía. Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a Jen y a Esteban? Esta vez realmente necesitan tu ayuda. ¿No puedes apoyarlos por una vez? ¿Por una vez? ¿Cuándo no los había apoyado? Apagué el teléfono y fui a la cocina, sirviéndome una segunda copa de vino, algo que rara vez hacía. A través de la ventana vi a mi vecino, don Ernesto Zamora, trayendo sus botes de basura. Ernesto había perdido a su esposa, Elena, hacía 3 años, y también había pasado por algo parecido con su hija. Habíamos platicado muchas veces sobre la cerca, pero yo siempre restaba importancia a mis propios problemas familiares, demasiado avergonzada para admitir la verdad. Sin pensarlo mucho, tomé mi suéter y salí. «Buenas noches, Carmen», me dijo Ernesto, con esa mirada cálida que siempre tenía. «Buenas noches, Ernesto. ¿Necesitas ayuda con los botes?» «Nah, me mantiene activo», respondió riendo. Pero no le diría que no a un poco de compañía. Caminé hacia su cochera, abrazándome con el suéter contra el frío de noviembre. «¿Todo bien?», me preguntó, notando algo en mi expresión. «Parece que la has pasado mal». Tal vez fue el vino, el agotamiento emocional o simplemente su tono genuino, pero sin darme cuenta le conté todo. El brindis en el cumpleaños, los préstamos, el plan de refinanciamiento. «Me suena conocido», dijo cuando terminé, recargándose en la puerta de su cochera.
Yo tuve que perder la mitad de mi retiro por culpa del marido bueno para nada de Cynthia antes de abrir los ojos. ¿Cómo lo lograste?, le pregunté. Poner límites, digo. Ernesto me miró con calma. Lo primero fue hablar con un buen abogado. Lo segundo fue más difícil. Tuve que aceptar que era mejor tener a Cynthia enojada que dejar que me sacara hasta el último centavo. ¿Y ella lo entendió algún día? Con el tiempo, asintió. Cuando se dio cuenta de que se había acabado el tren del dinero, no le quedó más que enfrentarse a la realidad. Fue lo mejor que pude haber hecho por ella, la verdad. Nos quedamos en silencio un momento, mirando cómo aparecían las estrellas en el cielo cada vez más oscuro. ¿Sabes?, dijo Ernesto al fin. Elena solía decir algo que se me quedó grabado. El precio de la paz no debería ser tu dignidad. Me tomó mucho tiempo entenderlo. El precio de la paz. ¿Cuánto había pagado yo con los años? ¿Y cuánto más allá del dinero me había costado? Le agradecí a Ernesto y regresé a mi casa, con las palabras de su esposa resonando en mi cabeza. Al encender el teléfono, había 2 mensajes de voz de Esteban, cada uno más amenazante que el anterior. Estás cometiendo un grave error. Carmen, ya hicimos depósitos contando con tu compromiso. Si te echas para atrás ahora, lo perderemos todo. Lucía está totalmente devastada. Espero que estés feliz, arruinando la única oportunidad de tu hija para tener estabilidad financiera. Mañana vamos a tu casa y espero que para entonces ya hayas recapacitado sobre esta decisión egoísta. Borré los mensajes sin devolver la llamada. En lugar de eso, hice algo que no hacía desde hacía años. Escribí en mi diario. Volqué todo el dolor, toda la manipulación, todo el miedo que me había tenido atrapada en ese ciclo. Cuando por fin me acosté, me sentía distinta, más ligera de algún modo. A pesar de lo duro de todo, algo dentro de mí había cambiado. La mujer que había alzado su copa en esa cena de cumpleaños, aceptando en silencio la humillación, empezaba a desvanecerse. En su lugar, surgía alguien nuevo, alguien que recordaba su propio valor. No sabía con certeza qué traería el día siguiente cuando volvieran Lucía y Esteban, pero había una cosa clara. Ya no pensaba seguir pagando el precio de la paz. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, la mente ya corriendo sin freno. Me vestí con un cuidado poco habitual, un pantalón de buen corte, un suéter de cachemira azul que solía guardar para ocasiones especiales, un poco de labial, una especie de armadura. Mi cita con Ignacio, mi asesor financiero, era hasta las 10 de la mañana, pero no podía quedarme sentada esperando en la casa. Conduje hasta la cafetería pequeña del centro, esa que tiene una ventana grande con vista a la plaza del pueblo. La dueña, Lupita, me saludó por mi nombre. «Estás tempranito hoy, Carmen», dijo mientras deslizaba por el mostrador mi café de siempre. Uno mediano de avellana con apenas un chorrito de crema. «Es un día importante», contesté, sorprendida por haberlo dicho en voz alta. «¿Importante bueno o importante malo?», preguntó Lupita, ladeando la cabeza con curiosidad. Lo pensé un segundo. Importante necesario. En el banco Ignacio ya me esperaba en su oficina, revisando los documentos que le había enviado la noche anterior. Una lista detallada de todos los préstamos que le hice a Lucía y a Esteban en los últimos 10 años. «Carmen», dijo con seriedad al verme sentarme, «ojalá me hubieras traído esto antes». «Lo sé», respondí, sintiendo el calor de la vergüenza subir por mis mejillas. Siempre pensé que era algo pasajero, que se iban a levantar por sí mismos. Ignacio se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. «Voy a ser directo. Estos retiros han afectado seriamente tu seguridad para el retiro. Si esto sigue, estarás en una situación de riesgo en menos de 5 años. La frialdad con la que lo dijo, 5 años, me dio un escalofrío. «¿Y qué puedo hacer?», pregunté. «Primero, ni un préstamo más, ni regalos, ni un solo peso», dijo con firmeza. «Segundo,
Tenemos que reestructurar tus inversiones restantes para maximizar su crecimiento y protección. Me deslizó una carpeta por el escritorio. Aquí te propongo algunos cambios. ¿Y el dinero que ya se fue? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El rostro de Ignacio se suavizó con compasión. A menos que existan acuerdos formales de préstamo, recuperar ese dinero será complicado, especialmente tratándose de familia. Pero Carmen, ese dinero ya no está. Tenemos que concentrarnos en proteger lo que queda. Asentí, sintiendo una extraña claridad, como si se despejara una niebla. Siempre lo supe, en lo más profundo, que ese dinero no volvería. Decirlo en voz alta fue, curiosamente, liberador. Hay algo más, dije, enderezándome en la silla. Tengo razones para creer que Lucía y Esteban van a querer presionarme para usar mi casa como garantía para un préstamo de negocios. Ya comenzaron el papeleo sin avisarme. Las cejas de Ignacio se alzaron. Eso es grave, incluso ilegal, dependiendo de los detalles. ¿Qué hago? Te voy a referir con Teresa Galván, dijo mientras anotaba un nombre y número en su tarjeta. Es una excelente abogada, especializada en derechos de personas mayores, y Carmen se detuvo para asegurarse de que lo escuchaba. Llámala hoy mismo. 2 horas después ya estaba en la oficina de Teresa Galván. Era más joven de lo que imaginaba, tal vez de unos 40 y tantos, con una actitud directa que me inspiró confianza. Lamentablemente, lo que describes lo veo seguido, dijo después de que le conté todo. El abuso financiero dentro de las familias es más común de lo que la gente cree. ¿Abuso? Esa palabra me golpeó como bofetada. Suena muy fuerte. No me están haciendo daño. Carmen, dijo Teresa, inclinándose hacia adelante con la mirada fija en mí. Te están explotando, económica y emocionalmente. El trámite del préstamo sin tu autorización usando tu casa como aval, eso ya raya en el fraude. Miré mis manos entrelazadas sobre mi regazo. Pero siguen siendo mi familia y puedes amarlos sin dejar de protegerte, respondió Teresa con suavidad. Hablemos de los pasos que vamos a tomar de inmediato. Cuando salí de su oficina, ya tenía un plan. Me ayudó a redactar una carta formal revocando cualquier permiso que Lucía o Esteban pudieran reclamar sobre mis finanzas. Presentamos una alerta de fraude ante las agencias de crédito y me dio un guión para la conversación que sabía que se acercaba. Recuerda, me dijo al despedirse, no les debes explicación por proteger tu seguridad económica. No es una oración completa. Al volver a casa, el auto de Lucía ya estaba en mi entrada. La calma que traía se esfumó al instante. Agarré las bolsas del súper y caminé hacia la puerta. Al acercarme, la puerta se abrió de golpe. Lucía estaba ahí, con los ojos enrojecidos. ¿Dónde te metiste?, exigió. Llevamos horas esperando. Tenía citas, respondí, mientras pasaba junto a ella rumbo a la cocina para dejar las bolsas. Esteban estaba sentado a la mesa, con una postura que gritaba impaciencia y derecho. Citas. ¿Qué puede ser más importante que esta crisis familiar? Desempacaba mis compras con calma, ganando tiempo. No sabía que había una crisis familiar. Mamá. La voz de Lucía se quebraba con frustración. Sabes perfectamente lo que está pasando. La oportunidad de negocio de Esteban no es mi responsabilidad. Respondí con firmeza. ¿Y eso qué se supone que significa? Esteban se levantó, el rostro encendido. Me aferré al borde de la encimera, tratando de mantenerme en pie. Significa que no voy a refinanciar mi casa para financiar otro de tus negocios. Significa que no te voy a dar $75,000. Esto no es simplemente otro negocio. La voz de Esteban se alzó. Esto es diferente. Tenemos contratos, compromisos que asumiste sin consultarme, señalé. Le dijiste a Lucía que estabas refinanciando, gritó. Mencioné que lo estaba considerando, pero por mis propios motivos. Nunca te prometí ese dinero. Lucía se interpuso entre nosotros, las lágrimas corriendo por su rostro.
Mamá, por favor, lo necesitamos. Ya dimos anticipos que no nos van a devolver. Si no nos ayudas, vamos a perderlo todo. La culpa familiar de siempre volvió a subir, como una marea queriendo arrastrarme. En el pasado, siempre cedía en estos momentos. Mi hija llorando, el fantasma de su ruina financiera acechando, pero esta vez recordé la expresión grave de Ignacio. 5 años hasta mi propia ruina financiera. Lo siento, Lucía, pero mi respuesta es no. Eres una maldita egoísta, escupió Esteban, su rostro hermoso ahora retorcido por la rabia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? Repetí incrédula. ¿Qué exactamente han hecho por mí, Esteban? Te visitamos, te incluimos en nuestras vidas, llevamos a Mateo a verte. Gritaba, como si esas cortesías básicas fueran regalos sagrados. Somos familia, sollozaba Lucía. La familia se apoya. Sí, la familia se apoya, estuve de acuerdo. Pero eso va en ambos sentidos. ¿Cuándo me han ayudado ustedes a mí? ¿Cuándo han pensado en mis necesidades, en mi seguridad? Ay, aquí vamos otra vez. Esteban puso los ojos en blanco dramáticamente. Pobrecita Carmen sola en su gran casa con su jubilación cómoda. Algo se rompió dentro de mí. Mi jubilación cómoda, esa que he ido vaciando poco a poco para sostener sus fracasos. ¿Tienes idea de cuánto dinero les he dado a lo largo de los años? ¿Dado? Tú lo ofreciste, protestó Lucía, porque estaban en crisis, siempre en crisis. Y yo creía que era algo temporal, dije, pero nunca es temporal. Con ustedes, ¿verdad? Siempre hay otra emergencia, otra oportunidad, otra razón por la cual debería sacrificar mi seguridad. Así que simplemente nos cortas, así nada más. La voz de Lucía se tornó histérica. Estoy poniendo límites, dije. La palabra que Teresa había usado se sentía ajena en mi boca. No puedo seguir financiando su estilo de vida, no lo haré. Esteban golpeó la mesa con el puño, haciéndome saltar. ¿Sabes qué? Quédate con tu dinero, pero no esperes volver a ver a Mateo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Me oí susurrar. Lo escuchaste, dijo, una sonrisa cruel torciendo sus labios. ¿Quieres jugar duro? Perfecto. No más visitas con tu nieto. No puedes hacer eso, susurré, aunque sabía que sí podían, y lo harían. Ya verás, Esteban. Tomó su chaqueta. Lucía, vámonos. Mi hija se quedó congelada, dividida entre su esposo y su madre. Vi el momento en que tomó su decisión, la misma que había tomado durante 15 años. Mamá, dijo, su voz ahora fría. Cuando cambies de opinión, llámanos. Mientras tanto, no te molestes en intentar ver a Mateo. Se fueron. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Me quedé de pie en la cocina, un zumbido extraño en los oídos. Este era mi peor miedo hecho realidad. Quedar apartada de mi nieto, mi familia quebrada sin posibilidad de arreglo. No sé cuánto tiempo me quedé allí, entumecida, sin mirar nada. El timbre de la puerta me sacó de golpe del letargo. Por un instante fugaz, creí que Lucía había regresado, dispuesta a disculparse. Pero al abrir, era Ernesto Mackenzie parado en mi porche, con un platón cubierto entre las manos. Lasaña, dijo a modo de saludo. Pensé que tal vez necesitarías cenar después de esa pelea. El sonido se escucha de acera a acera, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Me llevé las manos al rostro, avergonzada. ¿Escuchaste todo eso? Lo suficiente, admitió. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado para dejarlo entrar. En la cocina colocó la lasaña sobre la encimera y se volvió hacia mí. Se llevaron a Mateo, dije, con la voz quebrada. Ernesto asintió, con gravedad. Me imaginé que algo así pasaría. Cintia me hizo la misma jugada con mi nieta. ¿Y cómo lo aguantaste?, pregunté, sin poder concebir soportar este dolor por tanto tiempo. Un día a la vez, respondió sin rodeos. Y no fue para siempre. Los niños eventualmente aprenden a pensar por sí mismos.
Mateo apenas tiene 13 años, dije. Podrían pasar años. Podrían, reconoció Ernesto sin ofrecerme consuelo vacío. Pero Carmen, pregúntate esto. ¿Qué le estarías enseñando a Mateo si cedes? ¿Que está bien extorsionar a quien te quiere? Que así funcionan las familias, a punta de amenazas. Su pregunta me atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Qué ejemplo había estado dando todo este tiempo? ¿Qué estaba aprendiendo Mateo al ver cómo sus padres me manipulaban? Solo quiero ver a mi nieto, susurré. Lo sé, dijo Ernesto con suavidad, y por eso mismo lo están usando como moneda de cambio. Pero ceder no resolverá el verdadero problema. Al día siguiente, me reuní con mi hijo Andrés para almorzar. Ya se había enterado por Lucía, y notaba en su cara que intentaba comprenderme sin dejar de apoyar a su hermana. «Mamá, ya sé que Lucía y Esteban pueden ser difíciles, pero eso del negocio del barco suena legítimo», dijo con sinceridad. «Lo investigué. El modelo tiene sentido». «Me alegra escuchar eso», respondí. «De verdad deseo que les funcione. ¿Entonces vas a ayudarlos?» Andrés se iluminó. «No», dije con firmeza. «Si el negocio sirve o no, no es lo importante. Lo importante es que ya me cansé de financiar sus ocurrencias». «¿Y Mateo?», preguntó Andrés. «Lucía dice que no te van a dejar verlo más». El dolor que había estado conteniendo volvió con fuerza. «Están usando a mi nieto para chantajearme. ¿Te parece justo?». Andrés se pasó la mano por el cabello y por un segundo se pareció tanto a su padre. «No», admitió a regañadientes. «Pero si les das el dinero, todo volvería a la normalidad». «¿Normal?», repetí. «¿Te refieres a esa normalidad donde me tratan con desprecio y me usan como cajero automático? Donde agoto mi retiro para mantenerles el estilo de vida?» Puesto así, Andrés se veía incómodo. «Ya no puedo más», dije sin rodeos. «No voy a seguir. Aunque eso me cueste por un tiempo, mi relación con Lucía y con Mateo, tengo que cortar con este ciclo». Comimos en silencio unos minutos. Al final, Andrés habló. «Nunca me di cuenta de cuánto les habías dado», dijo. «¿Qué puedo hacer para ayudar?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Hacer, para ayudar», aclaró. «Esta situación apesta y no quiero que la enfrentes sola». Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. No todo estaba perdido. No todos me darían la espalda por haber alzado la voz al fin. «Solo créeme», dije en voz baja. «Apóyame, incluso cuando cueste». «Eso puedo hacerlo», dijo Andrés, mientras alargaba la mano sobre la mesa para apretarme los dedos. «Y mamá, lo siento por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Debí haber estado más atento». «Todos jugamos nuestro papel», respondí. «Pero ahora las reglas están cambiando». Esa noche sonó mi celular. Era un número desconocido. «¿Hola?», contesté con cautela. «Abuela, soy Mateo. Estoy llamando desde el teléfono de mi amigo Zach». «Mateo», exclamé. El corazón se me salió del pecho. «Cariño, ¿estás bien?». «Estoy bien», respondió rápidamente. «Mamá dijo que ya no podemos verte. Dice que no quieres ayudarnos, pero eso no suena como tú». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Ay, Mateo, eso no es verdad. Te quiero muchísimo y ya te extraño». «¿Entonces por qué?», preguntó claramente, confundido. «Es complicado, mi amor», respondí con cuidado. «Tus papás y yo tenemos un desacuerdo por dinero, pero eso no tiene nada que ver con cuánto te amo». «¿Es por lo del barco?», preguntó. «Papá no ha dejado de hablar de eso». «En parte», admití, «pero es más por ciertos patrones que se han repetido durante muchos años». «¿Te refieres a cómo siempre te piden dinero?». Parpadeé sorprendida por su percepción. «¿Te diste cuenta?». «Abuela, todos se han dado cuenta», dijo con la honestidad brutal de un niño de 13 años. «Papá le dice a mamá que te llame cada vez que necesitan algo. Dice que eres un blanco fácil». Me dolieron sus palabras, aunque solo confirmaban lo que ya sabía. «Bueno, eso es parte de lo que estamos discutiendo», le dije. «He decidido que necesito tener más cuidado con mi dinero». «¿Porque podrías quedarte sin nada?», preguntó Mateo.
Algo así, contesté, sin querer cargarlo con preocupaciones de adultos. Tiene sentido, dijo simplemente. Papá dice que estás siendo egoísta, pero yo no creo que guardar tu propio dinero sea ser egoísta. Sonreí entre lágrimas. Eres un joven muy sabio, Mateo. Debo irme, dijo de pronto, bajando la voz a un susurro. Papá me está llamando, pero quería que supieras que no creo lo que están diciendo de ti. Gracias, cariño, le respondí. Eso significa más de lo que imaginas. Después de colgar, me quedé junto a la ventana, mirando hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban allá arriba, las mismas que Tom y yo solíamos señalarles a los niños en los campamentos de verano. Estoy haciendo lo correcto, susurré, como si él pudiera oírme. ¿O no? No hubo respuesta, por supuesto, solo el zumbido distante del tráfico y el suave tic-tac del reloj en la pared. Pero mientras estaba ahí, empecé a sentir una extraña paz que echaba raíces junto al dolor. El precio ya había sido nombrado, la decisión tomada. Ahora solo quedaba encontrar la fuerza para recorrer este nuevo camino, sin saber a dónde me llevaría. Pasaron 3 meses. 3 meses sin ver el rostro de Mateo ni escuchar su risa en mi cocina. 3 meses del silencio de Lucía, roto solo por mensajes cada vez más desesperados sobre su situación financiera. El negocio no logra despegar. No podemos pagar la hipoteca este mes. Mateo necesita frenillos, pero el seguro no los cubre. Cada mensaje estaba diseñado para golpear directamente en mi corazón, para recordarme lo que estaba perdiendo, para hacerme dudar de mi decisión. Pero cada vez recordaba las palabras de Ernesto. Ceder no resuelve el verdadero problema. Así que no respondí, al menos no como ellos querían. Para los frenillos, llamé directamente al ortodoncista y arreglé un plan de pago a mi nombre. Lucía me escribió un mensaje seco de agradecimiento, pero rechazó mi ofrecimiento de llevar a Mateo a sus citas. Las fiestas se acercaban como una tormenta en el horizonte. Faltaba una semana para el Día de Acción de Gracias y no tenía ni idea de dónde lo pasaría. Andrés me había invitado a cenar con él y su novia Lisa, pero sabía que Lucía y Esteban también estarían ahí. Sofía iba a viajar con sus suegros a Chicago. Estaba limpiando los estantes de la sala, intentando distraerme de todos esos pensamientos cuando sonó el timbre. Llovía fuerte y no esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me sobresalté al ver a Sofía en el pórtico, empapada. Sofía, pensé que estabas en Chicago. Cambios de planes, dijo entrando y sacudiendo el agua de su abrigo. ¿Podemos hablar? La llevé a la cocina mientras ponía a calentar café y ella se sentaba a la mesa. Se la veía agotada, con ojeras marcadas. ¿Todo bien?, pregunté. Sofía suspiró hondo. Mamá, te debo una disculpa. ¿Por qué?, pregunté realmente confundida. Por no darme cuenta de lo que realmente estaba pasando con Lucía y Esteban. Sacó un papel doblado de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Por haberles creído a ellos en lugar de a ti. Desdoblé el papel. Era un estado de cuenta bancario y la miré buscando una explicación. La semana pasada le presté $5,000 a Lucía para los frenos dentales de Mateo, explicó Sofía. Ella me dijo que te habías negado a ayudar, que estabas siendo terca y cruel. Me dolieron esas palabras. Le ofrecí pagarle directamente al ortodoncista. Ahora lo sé, dijo Sofía, pero en ese momento le creí, así que le transferí el dinero. Señaló el estado de cuenta. 2 días después gastó $3,000 en Nordstrom y retiró el resto en efectivo. La cafetera pitó, pero no me moví. Mateo no tiene frenos, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza. Hablé con él ayer. Me dijo que tiene los dientes bien, que no ha ido al ortodoncista, ni tiene citas, ni nada. Serví el café con las manos algo temblorosas. Lamento que hayas quedado atrapada en esto. No pidas perdón, dijo Sofía con firmeza. La que debió haberlo visto antes fui yo.
Cuando confronté a Lucía sobre el dinero, intentó manipularme. Me dijo que la estaba traicionando, que necesitaba el dinero para otras cosas, que la familia debe ayudar sin condiciones. Eso suena familiar, murmuré. Y entonces empecé a pensar en todas las veces que me ha pedido dinero a lo largo de los años, continuó Sofía. Y recordé lo que me dijiste sobre los préstamos que tú les diste. No tenía idea de que había sido tanto, mamá. Bebí un sorbo de café sin saber qué decir. Se sentía extrañamente reconfortante que alguien más finalmente entendiera lo que yo había vivido durante tanto tiempo. En fin, dijo Sofía dejando su taza, no voy a ir a Chicago para el Día de Acción de Gracias. Los papás de Greg lo entendieron, y tampoco iré a casa de Andrés si Lucía y Esteban estarán ahí. Entonces, ¿a dónde irás?, pregunté. Una pequeña sonrisa le apareció en el rostro. Esperaba poder pasarlo aquí, contigo. Un calor me invadió el pecho, derritiendo algo que había estado congelado desde aquella confrontación 3 meses atrás. Me encantaría. El Día de Acción de Gracias amaneció claro y soleado. Sofía y yo pasamos la mañana cocinando, llenando la casa de aromas deliciosos. Alrededor del mediodía sonó el timbre. ¿Esperamos a alguien?, preguntó Sofía, secándose las manos con un trapo. Negué con la cabeza, también confundida. Al abrir la puerta, Andrés estaba en el pórtico, con una botella de vino en una mano y un ramo de flores en la otra. «Feliz Día de Acción de Gracias», dijo algo apenado. «¿Hay lugar para uno más?» «Claro», respondí sorprendida pero encantada. «Pensé que ibas a cenar con Lucía y Esteban». Andrés entró entregándome las flores. «Cambio de planes. No podía seguir sentado escuchando a Esteban hablar mal de ti. Cuando te defendí, la cosa se puso fea». «Ay, Andrés», suspiré. «Nunca quise meterme entre tú y tu hermana». «No lo hiciste», respondió con firmeza. «Fue Esteban y Lucía por permitirlo». Se quedó callado un momento, luego añadió en voz baja. «Mateo preguntó por ti. Quería saber si creía que algún día lo dejarías venir a visitarte». El corazón se me disparó. «Por supuesto que sí, cuando quiera». «Le dije eso», asintió Andrés. «Dijo que intentaría llamarte de nuevo pronto». Cuando Andrés se fue, Sofía y yo recogimos la cocina en un silencio tranquilo. Mientras lavaba el último de los platos, ella se recargó en la encimera con una expresión pensativa. «Mamá», dijo por fin, «¿has pensado en lo que quieres hacer ahora?» «Ahora», aclaró. «Con tu vida. Has pasado tantos años cuidando de todos los demás. ¿Qué quieres tú para ti?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería yo para mí? Hacía tanto tiempo que ni siquiera me permitía pensar en deseos o sueños que no giraran en torno a las necesidades de mis hijos. «No lo sé», admití. «Hace tanto que no pienso en eso», Sofía sonrió. «Pues quizá ya va siendo hora de empezar a pensarlo». Esa noche, sin poder dormir, me encontré de nuevo en el despacho de la casa, sacando esa vieja caja de sombreros llena de sueños olvidados. Entre folletos de viajes y bocetos de jardines, había una carpeta marcada como programa de maestría en terapia de arte. Había dejado el trámite a la mitad cuando estalló la primera crisis financiera de Lucía. Pasé el dedo por el logo en relieve de la universidad. ¿Era demasiado tarde? A mis 63 años era una locura pensar en volver a estudiar. La pregunta me rondaba mientras noviembre se transformaba en diciembre. Estaba envolviendo regalos cuando sonó el teléfono, número desconocido. ¿Abuela? La voz de Mateo, un poco más grave de lo que recordaba, me llenó de alegría. «Mateo, qué gusto escucharte. No tengo mucho tiempo», dijo con prisa, «pero quería saber si puedo ir a verte pronto. Papá se va de viaje de trabajo la próxima semana y mamá estará en el trabajo». «Por supuesto», respondí, dividida entre la alegría y la preocupación. «Pero Mateo, no quiero que te metas en problemas con tus papás». «Tengo 13, abuela», dijo con esa dignidad propia de los adolescentes.
puedo decidir con quién quiero estar. Acordamos de manera tentativa para el siguiente miércoles y colgué sintiéndome tan emocionada como nerviosa. Llevaba casi 4 meses sin ver a mi nieto. Cuando llegó el miércoles y Mateo apareció en mi puerta, todos mis temores se desvanecieron. Había crecido al menos un par de centímetros y la voz le cambiaba a ratos, pero su sonrisa era la misma. Traje mi cuaderno de dibujo, dijo sacándolo de su mochila. He estado practicando esos dibujos en perspectiva que me estabas enseñando. Pasamos la tarde dibujando juntos en la mesa de la cocina, como tantas veces antes. Mateo hizo preguntas con cuidado sobre el pleito por el dinero, y le respondí con la mayor honestidad posible, sin hablar mal de sus padres. Mamá Jamo ha estado rara últimamente, confesó muy callada. Y ella y papá pelean mucho cuando creen que no escucho. Lamento escuchar eso, dije, sin saber muy bien cómo reaccionar. Mateo se encogió de hombros. Está bien, solo extraño venir. Aquí. Papá dice que eres manipuladora y egoísta, pero yo no creo que sea cierto. Gracias, mi amor. Papá dice muchas cosas que no son ciertas, continuó Mateo, concentrado en su dibujo, como eso de que el negocio del barco nos va a hacer ricos. Pero lo escuché decirle a mamá que está fracasando y que tal vez perdamos la casa. Dejé el lápiz sobre la mesa, alarmada. ¿Tan mal están las cosas? Mateo asintió con seriedad. Mamá llora todo el tiempo. Papá no para de repetir que solo necesitan más tiempo, más inversión, pero su voz se desvaneció y de repente se veía tan joven, tan frágil. Me dio miedo, abuela. Estiré la mano y le apreté la suya con fuerza. Pase lo que pase con el negocio, vas a estar bien, te lo prometo. Cuando Mateo se fue, llamé a Teresa, mi abogada especializada en temas de personas mayores, para hablar sobre cómo podría ayudar a mi nieto sin seguir manteniendo a sus padres. Conversamos sobre la posibilidad de crear un fideicomiso para su educación y de cubrir directamente ciertos gastos. Esa misma noche, recibí un mensaje de Lucía. El banco va a embargar. Tenemos 60 días. Por favor, mamá, necesitamos ayuda. Por un instante casi caigo en viejas costumbres. La urgencia de intervenir, de arreglarlo todo, de sacrificar lo necesario para solucionar sus problemas. Pero recordé la advertencia de Ignacio sobre mi propio futuro financiero. Respondí, no puedo darte dinero, pero estoy dispuesta a hablar de otras formas en las que podría ayudar. Su respuesta fue inmediata y mordaz. Otras formas. Necesitamos dinero, mamá. No consejos, no tu juicio. Si de verdad nos quisieras, nos ayudarías. El chantaje emocional que antes funcionaba tan bien, ahora se sentía transparente, casi patético. No contesté. 2 días después sonó el timbre. Al abrir vi a Lucía sola en la puerta, pálida, demacrada, los hombros caídos. Mamá, dijo apenas en un susurro, necesito ayuda. Me hice a un lado para dejarla pasar, notando lo delgada que estaba, cómo aquella postura segura había sido reemplazada por algo frágil e incierto. En la cocina, le serví café mientras le daba espacio para recomponerse. Finalmente habló. El negocio del barco está en quiebra, dijo sin rodeos. El banco va a embargar la casa. ¿Y Esteban? Hizo una pausa, tragó saliva, ahogada por la tristeza. Esteban se está acostando con la esposa de Carlos. La sociedad comercial ya se estaba desmoronando antes de los problemas financieros. ¡Ay, Lucía!, dije suavemente. Lo siento tanto. Ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Tenías razón en todo y no quise escucharte. Lo elegí a él por encima de ti, por encima de todos. Y mira dónde estoy ahora. ¿Qué necesitas?, pregunté con cuidado. Quiero salir, respondió mirándome a los ojos por primera vez. Salir del matrimonio, del desastre económico, de la vida que llevo. Pero no sé cómo empezar de nuevo a los 42 años, con un hijo adolescente y sin un centavo. ¿Y Esteban? ¿Qué dice de esto? La risa de Lucía fue amarga. No sabe que estoy aquí. Cree que fui a una entrevista de trabajo.
respiró temblorosamente. Él controla todas nuestras finanzas. Me enteré del embargo porque vi la notificación. Él me decía que todo iba bien, que pronto llegarían inversionistas. Hablamos durante horas. Lucía fue revelando poco a poco la manipulación emocional y el engaño financiero que había vivido. Cómo Esteban la fue aislando, alejándola de sus amistades y de las cosas que antes le interesaban, convenciéndola de que su forma era la única posible. No espero que lo soluciones por mí, dijo al final. Sé que quemé muchos puentes, solo no sabía a dónde más acudir. Le tomé la mano. Viniste al lugar correcto. En las semanas siguientes, con la ayuda de Teresa, trazamos un plan. Lucía inició el proceso de divorcio. Le ofrecí a ella y a Mateo mi habitación de huéspedes mientras se estabilizaban. No como un favor, sino como un impulso con límites y reglas claras. Esteban, como era de esperarse, se enfureció. Llamó, mandó mensajes, incluso apareció una noche borracho en mi casa, amenazando. Pero cuando llegó la policía, avisada por Ernesto que vio su coche entrar de forma peligrosa a mi entrada, su actitud se desmoronó. Llegó la Navidad, con Lucía y Mateo ya instalados en mi hogar. Andrés y Lisa vinieron en Nochebuena, Sofía y Greg en Navidad. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos, conversaciones difíciles, lágrimas, pero fue real y fue sanador. En Año Nuevo, después de que Mateo se fue a dormir, Lucía y yo nos sentamos junto al fuego con copas de vino. Encontré esto el otro día, dijo sacando una carpeta familiar, mi antigua solicitud para el programa de maestría en terapia de arte. ¿En serio ibas a hacer esto? Sí, admití, hace mucho tiempo. ¿Y por qué no lo hiciste? La miré con intención. Oh, murmuró entendiendo de inmediato. El dinero, nos lo diste a nosotros. Asentí. Lo siento mucho, mamá. Yo tomé mis decisiones, respondí. Igual que tú tomaste las tuyas. No es tarde, ¿sabes? Dijo mirando la solicitud. Para esto. Para hacer algo solo por ti. Tal vez no, acepté, sorprendida por la esperanza que brotó dentro de mí. Esa misma semana me senté frente a mi computadora con una nueva solicitud al programa de terapia de arte abierta. Mientras empezaba a llenarla, escuché risas desde la cocina. Lucía y Mateo intentaban cocinar juntos, seguramente dejando un desastre glorioso. Sonreí, mis dedos tecleando sin pausa. El camino no iba a ser fácil, pero por primera vez en muchos años era un camino que yo misma elegía. Y eso, comprendí, valía más que toda la paz que intenté comprar alguna vez. Empezó como un susurro, una idea tímida, apenas perceptible, que se colaba entre los silencios de la casa cuando Mateo estaba en la escuela y Lucía en su nuevo trabajo de medio tiempo en la biblioteca. Al principio, solo me acercaba a la computadora, miraba la solicitud al programa de terapia de arte y luego me alejaba sin tocar nada. Pero con cada día que pasaba, el susurro se hacía más fuerte, no como una obligación, ni siquiera como un sueño, sino como un llamado, una llamada suave y constante a volver a mí. En febrero la aceptación llegó por correo. Abrí el sobre con manos temblorosas, como si tuviera 18 otra vez. Estimada señora Herrera, nos complace informarle. Me senté en la silla de la cocina, dejando caer el papel sobre la mesa, una risa suave escapándose de mis labios. Lo había logrado. Iba a volver a la universidad, a los 63 años. Esa noche, celebramos con una cena simple, pasta al pesto, pan de ajo y una botella de vino blanco que Sofía trajo cuando vino a visitarnos. Mateo hizo un cartel de felicitaciones con marcadores y recortes de revistas viejas. Lucía me abrazó largo, sin decir mucho, pero sus ojos, humedecidos, lo decían todo. Las clases comenzaron en marzo. Me sentía torpe, desubicada entre tantos rostros jóvenes con sus laptops brillantes, sus gorras de béisbol
sus risas explosivas. Al principio, dudé de mí misma. ¿Qué hacía yo ahí? ¿Qué derecho tenía a ocupar un lugar en ese salón? Pero la primera vez que un profesor me pidió que compartiera mi perspectiva sobre cómo el arte puede ser una herramienta de sanación emocional, algo se encendió en mí. Mis palabras fluyeron, seguras, respaldadas por la vida. Las miradas de respeto que recibí, los asentimientos silenciosos, la atención genuina. En ese momento supe que pertenecía. Empecé a caminar diferente, más erguida, con pasos firmes. Por primera vez en años, la voz en mi cabeza no era la de Esteban criticando, ni la de Lucía implorando, ni la mía propia dudando. Era una voz nueva, mía, clara, fuerte. En abril, el Centro Comunitario del Pueblo anunció un proyecto para convertir una vieja estación de tren en un espacio cultural. Se estaban reuniendo propuestas de programas para niños y adultos. Presenté la idea de un taller de arte terapéutico para adolescentes que enfrentaban ansiedad y estrés escolar. Llevé bocetos, materiales y un plan de clases completo. Cuando terminé mi presentación, hubo un silencio y luego un aplauso real. Me otorgaron el espacio de los sábados por la mañana. La primera sesión llegó rápido, 6 adolescentes, todos nerviosos, algunos desafiantes, pero luego empezamos a pintar. Sin reglas, sin juicios, solo color, papel, emoción. Un chico con el cabello teñido de verde lloró mientras dibujaba un puente partido. Una chica tímida me mostró su cuaderno donde tenía retratos de su madre fallecida. Vi cómo el arte les daba permiso para decir lo que con palabras no podían. Después de esas sesiones, solía quedarme sola en la sala ya vacía, respirando, profundo. Me sentía útil, vista, necesaria. La gente del pueblo comenzó a notarlo también. Lupita, la dueña de la cafetería, me pidió que expusiera algunos trabajos de mis alumnos en su local. Ernesto me acompañó a colgarlos una tarde, y mientras martillábamos los ganchos en la pared, me dijo: «Nunca te había visto tan viva». Le sonreí, con las manos manchadas de pintura, y supe que tenía razón. Lucía seguía su propio proceso. Había días buenos, donde hablábamos con ligereza mientras cocinábamos o doblábamos la ropa, y había días grises en los que se encerraba en su cuarto o salía a caminar sin decir palabra. No era fácil para ella. Dejar atrás una relación abusiva es como salir de un pantano. Cuesta cada paso, y el lodo todavía tira de los tobillos mucho después de estar fuera. Una noche, me pidió acompañarla a una reunión de apoyo para mujeres sobrevivientes de abuso emocional. Me senté a su lado, escuchando los relatos de otras mujeres. Me dolía cada historia, pero también me fortalecía verlas unirse, sanarse mutuamente. Lucía me tomó la mano durante toda la sesión. Era la primera vez que la veía buscar apoyo fuera de mí, y eso me dio esperanza. Mateo florecía en esta nueva etapa. Había una ligereza en su risa, una chispa que no había visto en mucho tiempo. Traía amigos a casa, pasaban horas dibujando en la sala o jugando videojuegos. Me preguntaba sobre la universidad, sobre mis clases. Me pedía consejos para sus propios proyectos. Ya no me sentía una abuela lejana, sino una presencia real en su vida, construida desde el respeto y no desde la deuda. El día que expuse mis propios cuadros en la galería del Centro Cultural, cuadros pequeños, íntimos, cada uno contando un fragmento de mi historia, recibí una carta de Mateo. «Gracias por no rendirte contigo misma», decía. La llevé conmigo como un talismán. En junio, presenté mi primera ponencia en un congreso local sobre salud mental. Hablé sobre cómo el arte puede ayudar a reconstruir la dignidad perdida, cómo puede ser un espejo y un refugio. Al terminar, una mujer del público se me acercó con lágrimas en los ojos. «Usted me hizo recordar que yo también tengo algo que decir», me dijo. La abracé. Ambas lloramos. Ya no soy solo madre, ni abuela, ni prestamista de última hora. Soy artista, terapeuta en formación
mujer con voz propia, y cada día me acerco más a ser esa persona que Tom solía ver en mí antes de que la vida me arrastrara. En la quietud de la noche, cuando la casa duerme y yo me siento en el porche con una taza de té, a veces levanto la vista al cielo y susurro: gracias por esperarme, porque por fin, después de tantos años, he vuelto a mí. Y lo mejor de todo es que no me fui sola. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.